gobernador del Banco Central y su equipo sostuvieron una reunión con los principales ejecutivos del Bank of America. Los ejecutivos de esa institución querían saber cuáles eran las perspectivas de crecimiento económico para la República Dominicana durante este 2023. En la presentación, el gobernador del Banco Central les explicó respecto de la resiliencia de la economía dominicana y la diversificación de los distintos sectores que la convierten en una de las mejores situadas para la inversión extranjera directa, como se manifestó durante el año pasado, cuyos flujos fueron históricos. Y es que tanto el turismo como la zona franca y otros sectores vinculados a la energía se convierten en oportunidades importantes para los inversionistas de toda la región. La resiliencia de la economía, la diversificación, las altas reservas internacionales y la capacidad que ha tenido el Banco Central de liderar la coordinación macroeconómica con el Ministerio de Hacienda y mantener la inflación en un solo dígito en momentos donde el vendaval inflacionario de origen externo amenazaba con la estabilidad de precios de los países. Estas son oportunidades reales que cualquier inversionista está buscando para colocar sus recursos en las economías que tengan una mayor capacidad de aumentar por cada dólar invertido su retorno en un entorno donde el riesgo país y la estabilidad política están garantizadas, como es el caso de la economía dominicana. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play.
Alcanza el nivel experto, el nivel prousuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Y continuamos en CAE la noche. Y el tema del crudo de Texas es un tema que de verdad que preocupa a toda la República Dominicana y a todos los países importadores netos de combustible, porque ha sido durante el último año la principal amenaza a todo el esquema de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y vamos a ver cómo se ha mantenido el precio del barril de petróleo del crudo de Texas durante los últimos meses, que aunque ha estado sube, baja, se ha mantenido por debajo de los $80 el barril. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga la primera lámina. Miren aquí, cortesía de nuestra querida colega y amiga Janet Quiroz. Fíjense cómo se ha mantenido el crudo de Texas durante los últimos meses, y es que ya para el día de ayer pues terminó en cerca de los $78 y fracción el barril. Esto cuando uno lo compara con los precios que prevalecían hace un año, pues está muy por debajo, porque el precio llegó a estar incluso casi en los $120 el barril. Y eso obviamente que drena las finanzas públicas de países importadores netos de petróleo. Vamos a ver qué ha estado pasando con la factura petrolera. ¿Qué es la factura petrolera? Es cuánto tiene que gastar, por así decirlo, la economía dominicana cada vez que tiene que importar el petróleo y sus derivados para consumo interno. Fíjense cómo ha estado bajando, y ya para el último mes, que fue el mes de febrero pasado, la factura petrolera era de tan solo $400 millones. Y alguien me podría decir, Fabricio, ¿tan solo? Bueno, es que durante los últimos meses, desde que comenzó la guerra, la invasión rusa a Ucrania, pues estuvo muy por encima, llegó casi a los $700 millones mensuales el tema de la factura petrolera. Y fíjense que ahora está en 400 millones durante febrero pasado. Y cuando uno lo compara con meses anteriores, que estuvo en 500, ha ido bajando desde su pico de casi $700 millones al mes a cerca de 400. Y lógicamente que eso le quita presión a la demanda por dólares, porque eso hay que comprarlo en dólares, ¿no? Hay que ir al mercado cambiario dominicano, adquirir dólares para importar el petróleo y sus derivados. Entonces, lógicamente, el hecho de que caiga la factura petrolera afecta menos la cuenta corriente de la balanza de pagos de la República Dominicana, porque el año pasado la factura petrolera estuvo por encima de los $6,000 millones. Y lógicamente eso afecta no solo el mercado cambiario, sino que también afecta todo el tema de la producción y de los términos de intercambio. Pero vamos a ver, señor director, qué ha estado pasando en el mercado cambiario en los últimos días. Y aunque alguien me diga, bueno, Fabricio, es que subió el Texas, el crudo de Texas, y se apreció el tipo de cambio, pero bueno, eso ha estado pasando, pasó el año pasado, y eso lo explican fundamentalmente las enormes reservas internacionales que terminaron por encima de los $14,000 millones y que todavía se mantienen. Miren qué ha estado pasando en el último mes con el tipo de cambio, que ha estado bajando de la barrera de los 56.50 y hoy está por los 55 dólares, 55.8 pesos por dólar. Y lógicamente una de las razones, estamos hablando del tipo de cambio de venta, de referencia, el que usted cuando va a hacer fila a un banco o a una casa de cambio y usted quiere comprar dólares a esa tasa, digamos que es la tasa más alta. Entonces, eso ha estado pasando y quiero relacionar eso un poco
porque bueno, hay menos presión en el mercado cambiario porque la factura petrolera representa menos. Hay que ir a buscar menos dólares al mercado cambiario para comprar combustible. Entonces vamos aquí al piso, señor director. Estas láminas, cortesía de Juan Carlos López, quien es un colaborador consuetudinario de nuestro programa y que hace este tipo de cálculos y que mira y que corre regresiones y que hace análisis interesantes. Y quiero poner esto en perspectiva porque muchas personas me están diciendo, Fabricio, vuelve a apreciarse el tipo de cambio o el peso dominicano, para ponerlo en frases más simples. Bueno, ahora mismo hay un espacio que es el primer trimestre y lo que se supone es que ya durante el mes de enero y de febrero es donde hay mayor estacionalidad en la demanda por dólares, porque los comerciantes y las personas que venden bienes y servicios en el país ya convirtieron ese exceso de recursos, de pesos que vendieron en diciembre, por la estacionalidad de diciembre, esos pesos, ellos fueron al mercado cambiario durante enero y febrero para conseguir dólares y comprar las mercancías que hoy tienen, digamos, en sus almacenes para la venta. Entonces ya marzo, abril, son meses, digamos, de menos demanda, por así decirlo, por dólares. Y lo lógico es que esto haga que el peso se aprecie ligeramente. Aquí están llegando mucha inversión extranjera directa y hay digamos, el propio gobernador del Banco Central, en la reunión que estuvo con los ejecutivos del Banco of America, entre otros temas, que está en la nota de prensa que nos envió el Banco Central, decía que el año pasado tuvieron que intervenir el mercado cambiario para evitar una sobreapreciación o una apreciación mayor a la que se dio el año pasado y tuvieron que ir al mercado cambiario a comprar 1.600 millones de dólares. Y lógicamente eso es lo que está diciendo, es que hay una oferta de dólares importante y que lógicamente el Banco Central, como su objetivo es la estabilidad de precios, ha estado calibrando el tema, porque eso tiene que ver con un país que es importador neto de combustible, como lo vimos, y que ensambla muchas materias primas, pues el hecho de mantener medianamente o que el peso dominicano se aprecie, hace que el efecto final sobre la inflación doméstica sea menor. Sí, además de la inflación internacional que viene con los precios internacionales, los bienes y servicios que se importan, si hubiera devaluado el signo monetario dominicano, la inflación hubiese terminado en 2 dígitos. Entonces, ese tipo de temas son interesantes hablar. Ahora que se están desarrollando, digamos, en el sector turístico, polos como Pedernales, Punta Bergantín, Miches, entre otros, pues lógicamente esas inversiones que llegan al país, pues hacen que la afluencia de dólares sea mayor, ni hablar del caso de la zona franca y de otros sectores vinculados a la energía que también están anunciando construcción de plantas y de otros elementos que tienen que ver con la demanda futura de nuestro país. Entonces es bueno ir calibrando todo esto para que ustedes entiendan las razones de por qué se aprecia, porque tengo muchos colegas, clientes y amigos que me llaman, Fabricio, pero ¿por qué bajó? ¿Por qué subió? Sobre todo personas que están en el mercado de las exportaciones, en el tema de la zona franca o exportando bienes vinculados al sector agropecuario, que para ellos es importante. ¿Por qué? Porque ellos tienen una parte importante de sus costos en pesos, salarios, pago al factor trabajo, y sus ingresos están en dólares. Entonces, cuando hay un desfase o cuando, digamos, se aprecia el signo monetario, el pago al factor trabajo, dentro del costo de producción, les aumenta, ¿no? Entonces, ellos siempre tienen que estar pendientes de eso, sobre todo los del sector zona franca, que está
una expansión impresionante. Y los amigos exportadores del Cibao, de la línea noroeste, del este del país, que tienen que ver con la industria azucarera, pues también se ven afectados y están siempre monitoreando el tema del mercado cambiario. Pero repito, es esperable esta ligera apreciación cambiaria en estos días porque por el lado de la demanda de dólares ha caído en doble mérito. El primero, el tema que tiene que ver con una caída del precio internacional del barril de petróleo, lo que ha significado una caída en la factura petrolera mensual. Eso hay que buscar menos dólares o menos pesos para comprar dólares o menos dólares para importar la cantidad de petróleo y sus derivados que demanda el mercado interno. Pero también por otro lado, como ya la mayoría de los importadores hizo sus importaciones, valga la redundancia, que está en almacén durante los meses de enero y febrero, la demanda por dólares en marzo es menor. Entonces, con todo lo demás constante, lo lógico es que el signo monetario dominicano tenga una ligera apreciación. Entonces, tranquilo, que no hay que volverse loco por eso. Y esas son las dinámicas propias de un mercado cambiario que, lógicamente, está siendo observado. Y el hecho de que el Banco Central tenga un poco más de 14,000 millones de dólares de reserva es una buena señal de que no va a haber, digamos, alteraciones importantes en ese mercado, por lo menos durante un año y medio. Así es que quería hacer esta aclaración por los amigos que me escriben en las plataformas. Gracias, siempre sus sugerencias son importantes. Y para esta revista económica, la más versátil que se ve en nuestro país, que todos los días está a su disposición, pues lógicamente sus preguntas son relevantes para nuestra producción. Así es que antes de la pausa quería agradecer a todos aquellos que nos llaman y nos dicen, siempre veo tu comentario, le doy retweet al comentario inicial del programa que sube a las distintas redes sociales. Gracias, agradecerle mucho y decirle que este programa también está a la disposición de usted cuando quiera exponer algún tema relevante en materia de economía y finanzas. Vamos a la pausa, no sin antes anunciarle que vamos a ver cuáles son las perspectivas en el próximo segmento que hay respecto de la inflación, qué está pasando, porque ahora que se anuncia que la FED en su reunión de final de este mes aumentaría 50 puntos bases nuevamente a su tasa de política monetaria, ya hay signos que ponen en entredicho el tema de la inflación como estaba concebido originalmente, y que parece que hay temas estructurales vinculados a la inflación que no van a permitir que esta ceda tan rápido como se esperaba originalmente. Este comentario luego de la pausa aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. El dominicano. Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también, brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes.
Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y continuamos en CAE la noche. La inflación en los Estados Unidos está siendo la gran discusión ante las expectativas de un aumento de la tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Esto ha puesto a pensar y a analizar a muchos especialistas respecto de qué ha pasado, de si la inflación es un tema estrictamente monetario o no solamente es monetario, sino que tiene que ver también con el tema de la oferta y de cómo el COVID y después todas estas medidas anti-COVID que tomó China y cómo eso ha estado afectando todo el intercambio comercial global, todo el tema logístico, cómo eso se ha estado quedando en el precio de los bienes y servicios y no ha permitido que la inflación ceda rápidamente. Vamos a ir, señor director, poniendo las láminas que yo que coordiné aquí en la producción con ustedes para ver, miren el tema aquí. ¿Qué ha estado pasando? Y esa ha sido la contribución que ha tenido durante el último año la inflación. Y cuando uno ve el tema del rezago en la inflación en industrial, el tema del precio del crudo de Texas, el tipo de cambio real a través del dólar, el tema del retraso en las entregas a nivel internacional de la producción, la tasa de desempleo que tampoco está, que hay un gap, ¿verdad? Y el tema de la inflación año tras año como intercepto, uno está viendo lo siguiente. Miren, al final está viendo una contribución que se está quedando. Hay un residuo que es esa parte gris que usted está viendo, que viene de periodos anteriores y que es lo que ha mantenido la inflación, que no puede ceder. Aquí en el programa estuvimos hablando que en algunos servicios, algunos bienes no transables, y siempre pongo el ejemplo de cuando el salón de belleza. En el salón de belleza no solo han subido el precio porque han subido los materiales que se utilizan, y aquí tengo una experta en la materia que me está mirando, pero además el servicio. Es decir, la chica, y vamos a pedirle al señor director que venga acá al piso, la chica que peina, que hace las uñas, ella ha aumentado el precio del servicio que presta. Entonces,
Si en los últimos meses los precios del champú, del rinse, el esmalte de uñas ha ido reduciéndose, el costo del servicio que prestan las chicas hacia el interior del salón se ha mantenido. Y como ese servicio es parte de lo que las personas o las chicas pagan cuando van al salón, eso no se ha reducido ni se va a reducir porque hay una tendencia a la resistencia a bajar el precio de un servicio que prestan las personas que trabajan en salones de belleza, en comida rápida y en una serie de temas que tienen que ver con servicios. Entonces, esos costos de los servicios personalizados son actualmente lo que mayor peso están teniendo para que la inflación tenga esta resistencia a la baja que tiene. Además de todos los temas logísticos que desde la pandemia y luego de la recuperación en el 2021, recuérdense que China tomó unas medidas anti-COVID que prácticamente cerró los puertos de exportación de bienes y servicios, de bienes fundamentalmente, hacia el resto del mundo. Eso afectó el tema logístico y aunque se ha ido mejorando en términos de los días para entregar y en términos del precio de los furgones, como lo decimos aquí, de los contenedores para la entrega, aún así todavía está un poco lejos de los precios pre-COVID, pero además hay unos servicios vinculados a esas actividades, como dije, al igual que la joven que trabaja en el salón de belleza, que han aumentado y no van a reducirse o no se espera que se reduzca. Por eso, ahora mismo, cuando se está descomponiendo los factores de la inflación, estamos viendo, como el señor director mostró en el gráfico pasado, ese rezago, ese residuo que no lo explica, que es esa línea gris que está ahí, es ese residuo, ¿verdad? Que es la barra gris que está ahí presente, y cómo ese rezago, que también es la parte rosada junto con el residuo que se viene arrastrando, pues cada vez es más complejo y difícil de reducir. A pesar de la inflación industrial, de todo el tema logístico, del precio de la energía, del precio del tipo de cambio, en el caso de la apreciación que ha tenido el dólar respecto de las demás monedas en el último año, hay una parte que cuando se descompone esa inflación, no, o mejor dicho, tiene resistencia a la baja. Entonces hay un tema ahí estructural de la inflación que muchos especialistas dicen, miren, ya no es solo un tema de recoger, como se ha hecho en términos monetarios, y de ir aumentando la tasa de política monetaria, porque hay un tema que va a tomar más tiempo en reducirse. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, para ir descomponiendo todos estos temas, porque la gente me dice, pero Fabricio, y está muy alto todavía. Bueno, vamos a ver cómo las materias primas, el precio de las materias primas ha cambiado durante el último año. Esto es una contribución del colega Charlie Vilelo, que escribe y que tiene una página interesantísima que es de consulta obligatoria. Vamos a ver qué ha pasado durante el último año con el precio de las principales materias primas. Y es que con excepción del azúcar, que ha aumentado en un 11%, la inflación en Estados Unidos ha crecido un 6%, pero miren, el oro ha caído en un 4%, la soya en un 9%, el maíz en un 14%, el cobre en un 15%, la plata en un 16%, la gasolina, todo el tema de la calefacción utilizada o de combustible para la calefacción en un 17%, el café ha caído en un 20%, el crudo, el Brent, que es el crudo utilizado en Europa, un 22%, el zinc, un 22% también. El crudo de Texas, ojo, que tiene que ver con nosotros, ha caído en un 26% su precio respecto del último año.
el algodón en un 30%, el gas natural en un 36% ha caído, y también una de las principales materias primas, que es el trigo, ha caído en un 37%. Entonces, fíjense que a pesar de esas caídas importantes que están en las principales materias primas y en los principales combustibles utilizados en la producción de bienes y servicios, pues la inflación no ha caído en la misma medida. Porque, como dije anteriormente, hay elementos estructurales que están impidiendo que la inflación se reduzca como originalmente, en el caso de la Reserva Federal, pues lo tenía en mente. Por eso es que muchos especialistas dicen, miren, hay temas estructurales que van a tomar tiempo en resolverse. No es tan simple como recoger el exceso de la liquidez y además aumentar la tasa de política monetaria. Hay temas que hay que mirar y entender que van a tomar tiempo en ajustarse, ¿no? Entonces, porque alguien podría decirme, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que cae todo, pero la inflación se mantiene. Bueno, eso es lo que le dije, los servicios vinculados a la venta de bienes ha aumentado para compensar un poco la inflación, y lógicamente, a pesar de la caída de todo esas materias primas, pues se mantiene por encima de lo que originalmente se pensaba. Está cayendo la inflación internacional y local, pero no a la velocidad que originalmente se entendía. Entonces, esto es una, vamos aquí al piso, señor director, esto es una presión adicional que le ponen a la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ya los mercados han incorporado que aumentaría en un 0.50% o 50 puntos base. Pero ya le están diciendo, y ya Jerome Powell, que tiene que hablar en un evento próximamente, está mirando, porque es cierto que renunciaron a la meta de llegar a un 2% de inflación este año, y que muchos especialistas dicen la meta ya no puede ser 2, tiene que ser un 3%. Y lógicamente no lleguen de golpe a 5.25 de tasa de política monetaria, sino que vayan espaciándola en el tiempo, porque es mejor tener una inflación que vaya cediendo poco a poco que querer de golpe tumbar la inflación aumentando la tasa de política monetaria, porque eso puede ser recesivo, eso puede inducir a una recesión que ya en Europa ya no se pregunta si hay o no recesión este año, sino desde cuándo comienza. Porque el Banco Central Europeo anunció que subiría 50 puntos base su tasa de política monetaria. Y con un crecimiento económico tan resentido o tan bajo respecto de los años anteriores, hay que tener mucho cuidado con este apriete monetario. China anunció que tendría un crecimiento relativamente bajo o muy bajo respecto a lo que ha sido su histórico, con el presidente Xi Jinping, que a través de su ministro de Relaciones Exteriores dijo que espera que China crezca tan solo un 5% este año. La locomotora del crecimiento mundial, 5% solamente. Y ya se está revisando a la baja el crecimiento económico global. Por eso cuando uno mira el entorno y dice República Dominicana 4.5%, pues los inversionistas vienen para acá y dicen, bueno, pero déjame ver cómo diversifico, y a esa pequeña economía abierta al mundo llevo mis inversiones porque tiene cierta estabilidad política y económica. Aunque nosotros somos muy chiquitos, nosotros no competimos con esas economías grandes, pero por lo menos los tenedores de grandes inversiones tienden a diversificar y a no poner todos los huevos en una sola canasta. Pero miren lo que está pasando. Vamos con la próxima lámina, señor director, porque el tema de la inflación es lo que está complicando el tema. Aquí vemos cómo se proyecta, ¿no?,
y estamos viendo los bonos del Tesoro. Los bonos del Tesoro americano, que son los bonos de Hacienda, de alguna manera son los que están explicando el retorno de eso, es hacia dónde va la inflación. Y tenemos aquí el retorno nominal de un bono a 2 años. Y eso es un bono, digamos, más de corto plazo, y es el que se usa entre 1 y 2 años, es el que se usa para los inversionistas ver, de acuerdo al retorno real de ese bono, anticipar las decisiones de política monetaria de la FED respecto de la inflación o sus expectativas de inflación y de su aumento de tasa de política monetaria. Aquí tenemos, digamos, 3 colores distintos en las líneas. La línea negra es el retorno nominal, que ese es el retorno que todo el mundo ve, pero el retorno que le interesa al inversionista es el retorno real. ¿Qué quiere decir el retorno real? El nominal menos la inflación. ¿Qué ha estado pasando en este mes de marzo? Esta lámina es al 3 de marzo de este año, la semana pasada. Miren qué ha estado pasando. Que el retorno real esperado de dicho bono ha estado cayendo. Ha estado cayendo, que es esa línea roja que está ahí. Y si bien es cierto que durante el año pasado estuvo en terreno negativo, ha ido aumentando y logró su pic a un 2% en términos reales, pero ya está en 1,5%, en 1,8%. Y eso, de alguna manera, lo que está proyectando es que la inflación no cedería tan fácilmente y los mercados están ajustando por inflación el retorno de ese bono y en términos reales estaría entre 1,8 y sigue bajando. Y eso va a depender de qué. De qué tan fuerte sea la lucha contra la inflación. Es decir, ese gráfico está infiriendo que es altamente probable que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumente en 50 puntos base su tasa de política monetaria en la próxima reunión para mantener y o aumentar el retorno real de los bonos a 2 años que emite el Tesoro, la Hacienda de los Estados Unidos. Entonces, ojo, hay que ajustar rápidamente el tema de la inflación vía aumento de la tasa de política monetaria para hacer más atractivo este tipo de instrumentos de renta fija. Porque estos instrumentos son los que de alguna manera marcan los portafolios, porque esto es un instrumento libre de riesgo. Y aquí hay que ver cómo se va a manejar, pero la lucha contra la inflación no va a ser algo tan simple. Hay una serie de complejidades que vamos a tener o que los especialistas van a tener que manejar. Desde mi humilde opinión, señor director, vamos a bajar al piso. Yo entiendo que coincido, más que entiendo, coincido con algunos especialistas, que la nueva medida, o mejor dicho, el nuevo objetivo de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos debe ser llevar la inflación a un 3% a finales de este año o a principio o el primer trimestre del próximo año, porque ya sé que renunciaron a su tasa de 2%, entonces tienen que ver la manera de cómo no seguir ajustando mucho, apretando monetariamente, porque lo que van a hacer es tumbar los niveles de crecimiento económico esperado y en el caso de los países de la región, de los países de Latinoamérica, encarecer el costo del financiamiento a nivel externo. Entonces hay que tener cuidado porque lo que decida la FED no solo afecta a los ciudadanos de los Estados Unidos, sino a los ciudadanos del mundo, porque todo va a estar ajustado a esa decisión. Si aumenta la tasa de política monetaria, usted está aumentando el costo del endeudamiento, no solo en el mercado norteamericano, sino en el mercado internacional.
Lo digo por una pequeña economía abierta al mundo que usted conoce, que se llama República Dominicana, que tiene que ir a colocar a los mercados financieros internacionales nueva deuda para financiar sus actividades presupuestarias, al igual que la mayoría de los países de la región. Entonces, ojo, hay que estar arriba de la pelota porque el tema de la inflación tiene elementos estructurales que, además de esa gran cantidad de recursos que se utilizaron para el rescate, aumentando la oferta monetaria a niveles nunca antes vistos, afecta fuertemente. Pero hay otros elementos que ha creado esa situación y que hoy parecen ser de carácter estructural, que impiden que, a pesar del aumento de la tasa de política monetaria y de la absorción del exceso de liquidez, la economía mundial siga teniendo inflación por encima de lo que los especialistas y de lo que los organismos monetarios esperan y han estado haciendo sus estrategias. La fragmentación económica global está teniendo este resultado. Más allá del tema monetario, parece que lo que hay detrás, porque yo sí creo que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, pero hay otros factores que ya están incidiendo. El hecho de querer fragmentar a nivel global la economía por esta nueva geopolítica y estas restricciones está generando temas de carácter estructural vinculados al tema logístico, a una menor capacidad de que los países tengan diversificada más fuentes de materias primas y de otros productos para importar, que está teniendo efectos sobre la inflación. Quería decir esto porque esto va a ser un tema de discusión y por más que aprieten, si hay problemas para sacar el trigo de la zona en conflicto de Ucrania y de Rusia y los fertilizantes y todo eso, esa fragmentación económica mundial es lo que estaría creando problemas estructurales que impedirían que la inflación se diera más rápidamente. Dicho esto, me queda solo agradecer a ustedes por su presencia y vamos a seguir tocando el tema de la inflación, vamos a seguir tocando esos temas internacionales y cómo afectan a nuestro país, que ya estamos viendo que el tema de la política monetaria y el aumento de la tasa de interés está afectando a sectores como el de la construcción, que lógicamente están viendo encarecer el nivel de actividad productiva, no solo por el costo de los materiales, sino por el tema de la tasa de interés que afecta colocar los préstamos hipotecarios. Gracias por su sintonía y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.